Pues muy, pues muy buen día para todos. Espero se sientan muy bienvenidos. Somos pocos, pero eh, la cantidad jamás fue sinónimo de buenos resultados. Entonces, eh, vamos a entrar en materia. Quiero por favor invitarlos o provocarlos con una canción introductoria a que nos sensibilicemos respecto a este tema. Es una canción que es producto o sale de la experiencia vivida con los estudiantes del gimnasio Colina Campestre, de aquí de Pitalito, de los grados sexto y séptimo de la época en que se hizo o se realizó, y pues da cuenta un poquito de ese proceso. La grabación de la canción es completamente orgánica. El profe que nos colaboró, que la hizo realmente, la produjo y la grabó, pues es del colegio, nos fue, digamos, elemental en este proceso, muy importante en este proceso. Entonces los dejo con esta canción. Somos gente que ríe, somos gente que sueña, una luz viva en la oscuridad. Somos gente que cuida de su gente, un escudo forjado en amistad. Nuestra fuerza está en ser diferentes, eslabones unidos por la paz. Somos conscientes de que no somos iguales, por eso el mundo es un lugar mejor. Cada uno viene con grandiosas cualidades para poder servir con todo el corazón. A veces no vamos a estar de acuerdo, uno tiene sus formas de mirar. Que nuestra libertad sea el respeto, preservar la armonía familiar. Si alguien me ofende, voy a ser muy tolerante. Si me hacen mal, responderé con el amor. El que es valiente no anda fomentando guerras, es como un niño que regala su perdón. Somos conscientes de que no somos iguales, por eso el mundo hoy es un lugar mejor. Cada uno viene con grandiosas cualidades para poder servir con todo el corazón. Sembraremos nuestro sueño para ver un mundo nuevo y después cosecharemos el fruto de nuestro empeño. Sembraremos nuestro sueño para ver un mundo nuevo y después cosecharemos el fruto de nuestro empeño. Sembraremos nuestro sueño para ver un mundo nuevo y después cosecharemos el fruto de nuestro empeño. Somos conscientes de que no somos iguales, por eso el mundo es un lugar mejor. Cada uno viene con grandiosas cualidades para poder servir con todo el corazón. Esto va a ser como un repaso muy rápido, porque pues evidentemente va a ser por aquí a un lado más bien. Les voy a presentar entonces mi experiencia constructora de paz a través en el marco de un macroproyecto, ¿cierto? El nombre de este proyecto entonces tiene el título como La compasión como estrategia pedagógica para la construcción de una cultura empática en los niños y niñas del Colegio Gimnasio Colina Campestre.
En Pitalito Huila, lo amplía Pitalito Huila porque adaptarlo, digamos, a esta presentación de esta experiencia. Digamos que esta imagen es como para ofrecer un marco relacional o un marco, digamos, de realidad. Todos sabemos que nuestra historia se divide en prehistoria e historia y que a su vez hay unos años que dividen, digamos, nuestro devenir histórico, ¿cierto? Pero ¿y por qué? Pues porque en todas ellas no nos hemos podido salvar de los fenómenos de la violencia. Y entonces, en estas pequeñas imágenes que pretendo mostrar que se vean, pues digamos a nivel de imágenes, intento presentar lo que es esa línea o esas temporalidades, ¿no? Entonces en la prehistoria tenemos dos mitos, o uno, por ejemplo, que es el de Caín y Abel desde la lógica judio-cristiana, y el segundo tiene que ver con el paleolítico y es todas esas evidencias de violencia para sostenerse como manada, como grupo, la violencia ya vista como un elemento de organización, de supervivencia y digamos, sí, como supervivencia de su especie. Pasamos, digamos, a la edad antigua, media, tenemos las colonizaciones, pasamos después más adelante de las edades, entonces tenemos la toma de la Bastilla, entonces eso fue Revolución Francesa, va pasando y tenemos esas temporalidades. En la Edad Media tenemos las colonizaciones, en la edad contemporánea, y tenemos guerras mundiales como para hacer un panorama claro de lo que hasta hoy estamos viviendo a nivel general mundial, sin nombrar las guerras actuales que pues estamos presenciando. Finalmente, la historia republicana de Colombia nos muestra que en los últimos años, 1800, esta imagen, desde antes se están viviendo un sinnúmero de guerras civiles. No hemos tenido, a saber, un espacio muy cortico de tiempo donde no sufrimos o no data la historiografía acerca de violencias en todo sentido, en todos los niveles, desde lo estructural hasta lo cotidiano. Entonces, para hacernos un contexto rápidamente, salimos de 300, ¿cuántos años? 300 años prácticamente de esclavitud, después de que fuimos descubiertos, para pasar a 200 años largos de guerras casi que ininterrumpidas. Para llegar a Colombia, y las imágenes de Colombia se ven un poco así, ¿no? Estas son las primeras imágenes de la violencia con los pájaros, demás con las guerrillas, con el paramilitarismo, y nos faltaría poner ahí un montón de situaciones como narcotráfico y demás, etcétera, que han alimentado y han servido de combustible para el tema de la guerra. Con ello, tenemos esta imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica que da cuenta de todos el número que, digamos, puede ser superior al día de hoy, de lo que es el resultado de nuestro conflicto interno más reciente. Entonces, se pregunta uno, o nos preguntamos en este momento a través de esto, ¿cuáles elementos teóricos y pedagógicos nos pueden servir para construir esta propuesta pedagógica del cuidado? Porque tenemos la idea de aportar al fortalecimiento de la cultura empática, y eso hacerlo a través del fomento de la compasión en el gimnasio Colina Campestre, en el municipio de Pitalito Huila. Evidentemente estuvimos regidos bajo un objetivo general y unos específicos que pues, nos darían el norte para esto, ¿cierto? Y entonces entre ellos, y lo más importante dentro de los específicos, pues evidentemente tienen que ver con identificar los elementos teóricos, metodológicos, pero también irnos a lo más, digamos, no lo más importante, pero también, digamos, sí lo más central, me parece a mí, es examinar los saberes y prácticas de los niños y las niñas, y proponer con ello una propuesta pedagógica, que es lo que voy a pasar a enunciar más adelante. Digamos que el fundamento que tiene, o los antecedentes que se consultaron, tienen que ver con tres grandes grupos, con un grupo grande que se llama Educación para la Paz en contextos de guerra y violencia, otro que tiene que ver con la empatía en el contexto educativo, y hay varios estudios, digamos, que dan cuenta sobre la compasión en los diferentes escenarios de la vida. Eso nos llevó también a referentes teóricos, y entonces les presento a la señorita Carol Gilligan, que nos va a hablar un poquito de la ética del cuidado a través de esta experiencia, pero también está Stein y
está Stein y está, ya les digo quién, ya les digo, que apenas tuve un pequeño olvido. Eh, Muy bien, esto es la metodología, no nos vamos a detener en ello, digamos que si hay preguntas más adelante sobre esto, las diremos, esto es como cómo se analizó el proceso en este momento. Y con ustedes pues un poquito la propuesta pedagógica que va a ser muy rápida y es descriptiva, es describir lo que se hizo y finalmente pasar a unas conclusiones. La red Compass es una red de compañeros por la paz y pues es la propuesta A para que en el gimnasio Colina Campestro, que digamos se pueda replicar, podamos incluir la compasión en las prácticas pedagógicas cotidianas de nuestros maestros y maestras en todo el sur colombiano y por qué no en Colombia. Y entonces se realizaron solamente 5 talleres. Esos talleres tuvieron la posibilidad de estructurarse a medida que también se fueron dando las vivencias y los mismos estudiantes se expresaban y eran, y así daban, digamos, la información y aperturaban los caminos para seguir afianzando cada uno de los talleres. El primer taller, vínculos preciados; segundo, raíces de la compasión; rutas de la compasión; la caja de renacer y corazón global, que son, digamos, esos 5 talleres que se realizaron. Cabe destacar que, aparte de eso, muy subrepticiamente, si cabe la palabra, hay una intención también terapéutica detrás de esos talleres, ¿no? Pues, si ustedes saben, soy psicólogo de base y digamos que mucho de esto tiene que ver con el paso a paso de una intención terapéutica individual, pero pasada a grupo. Entonces, pues como un poquito dejando claro eso. El taller, el primer taller tenía el objetivo de reconocer las situaciones que generan sentimientos o emociones en los estudiantes. Las emociones. Recuerden que las emociones, en la lógica de paz, en las lógicas constructoras de paz, son muy importantes. Entender, saber cómo se gestionan, cómo se dimensionan, cómo se sienten en nuestro cuerpo, y era, digamos, uno de los elementos más importantes también de esta experiencia. Y ahí pues nos íbamos a estar pendientes de las actitudes, los comportamientos, esas expresiones, la gestualidad y también toda la producción escrita que hacían los niños y las niñas respecto de lo que se les decía o se les provocaba, que más adelante les voy a explicar rápidamente, ya me queda muy poquito tiempo. Estas son algunas de las, digamos, de las voces de nuestros actores sociales, pero no nos vamos a detener en ello porque, pues digamos que da cuenta del proceso investigativo. Muy bien, entonces como les decía, ya en tercera y cuarta me notan en quinta y sexta. Estas son las voces de nuestros actores sociales o algunas de las voces que nos llamaron la atención o que emergieron en ese proceso y que pues fueron digamos, dirigieron un poquito cada uno de la construcción de los talleres. El taller número 2 nos vamos hacia adentro, ya como decimos, el camino es hacia adentro, ¿no? Entonces ya tratamos de identificar un poquito en nuestro cuerpo cómo se sentían las emociones, identificamos qué nos hacía sentir tal cosa, cómo nos hacía sentir tal otra, ¿cierto? Y ahorita nos vamos hacia adentro. ¿Y qué saben los niños digamos, cuáles son sus saberes que condujeran a esa identificación de la compasión? Y entonces allí nos ayudamos de diario de campo y hicimos, digamos, hicimos un conversatorio. Finalmente también tuvimos un recurso didáctico que quiero remarcar o al menos nombrar, y es que se hicieron juegos populares o tradicionales, pero se ajustaron a la realidad por ejemplo, nuestro municipio. Voy a hacer un paréntesis muy cortico. Estamos sufriendo niveles altísimos de violencia en este pueblo. Y hemos visto que la solidaridad ha sido muy poca. De hecho, hemos llegado a niveles de lejanía, digamos, de indolencia tal que en lugar de ayudar sacamos el celular y nos ponemos a grabar. Hay likes y la gente merece saber antes de poder ayudar. En ese sentido, la idea es que
chicos y las chicas pudiesen jugar y darse cuenta un poquito de la realidad en pro de alimentar esa solidaridad o ese yo político que todos tenemos, ¿no? Digamos que los chicos sepan que que son en sí mismos una apuesta política, que tienen un rol político que ejercer, más que al solo rol de ser espectadores, ¿vale? Muy bien, seguimos rápidamente. En el tercer taller, bueno, aquí salieron algunas de las pues, resultados, entonces, no sé si, creo que no nos vamos a detener mucho ahí para no, eso da cuenta un poquito del análisis de la información que iba resultando de cada taller, ¿cierto? O por ejemplo este también. Y en el taller 3, Rutas de la Compasión, entonces ya vimos cómo se sentía en el cuerpo, qué información tenía yo sobre eso, y ahorita nos vamos a entender que los chicos tienen, o no son ellos mismos ese único universo como pasa, ¿no? En la adolescencia y en esos estadios de vida, y es que el niño tiene un pensamiento muy yoico y hace que todo se centre en mí, yo quiera ser escuchado y yo quiero y tenga esa necesidad tan imperante de atención, de ser entendido. Ahí estábamos tratando de sacarlos de allí para que pudiésemos establecer ese puente empático, si así se quiere, y es cómo puedo realizar en este taller o cómo el cometido, y es que los chicos sientan y se movilicen, porque no solamente sentir, sino también movilizarse o intentar movilizarse, al menos con ideas en ese momento, frente al sufrimiento ajeno. Y entonces ahí nos ayudamos de relatos y de vivencias, digamos, que se les presentó para que pudiéramos trabajar sobre ese puente empático, digámoslo así, no porque no lo tuvieran, sino porque en este caso, o no se presentara, sino porque en este caso al menos se estaba haciendo con una intención de que fuesen conscientes de que así fuera, de que así es. Y pues tenemos también, digamos, unos resultados que se generaron en relación a ello, que nos saltaremos otro poquito. El taller cuarto, en taller cuarto ya vamos a acabar. La caja del renacer, ahí viene un poquito lo terapéutico, entendimos en ese escuchar que los chicos tenían sus historias y que no importaba que fueran chicos privilegiados, porque estamos hablando de un colegio privado, estamos hablando de familias que pueden pagar una pensión, digamos, un poquito diferente a las lógicas de un colegio oficial. Entonces los niños tenían sus historias para contar y no podíamos pensarnos que el niño o la niña pudiera establecer un puente empático seguro y efectivo si antes no cauterizaba y sanaba las heridas, que para ellos eran heridas del momento. Todas las tenemos en sus edades, por eso también en la lógica de la psicología decimos que tenemos heridas de infancia, porque hasta desde niños ya empezamos a tener, digamos, ciertas sensibilidades respecto a lo que nos rodea, ¿cierto? Y a lo que nos pasa y a lo que nos atañe. Entonces, allí los chicos depositaron los dolores en un papelito, en una caja, y después los cambiaron, no, sino sugirieron ellos mismos y se cambiaron esos papelitos por emociones que les pudieran reemplazar o que quisieran o que ellos desearan sentir, habiendo dejado ese vacío o ese espacio dentro de su interior para una emoción que les generara un poquito más placer o más tranquilidad. Finalmente, vamos a pasar esto un poquito. Finalmente, pasamos del próximo, no solo al próximo de Colombia, o Pitalito, mi municipio, sino que queríamos entonces sensibilizarlos con relación a elementos o a escenarios de tipo del orden global, universal. Y entonces, una de las lógicas del colegio es que estaban preparando, o se está preparando chicos para habitar el mundo, ¿no? Entonces, tienen una apuesta por el bilingüismo, tienen una apuesta por la investigación muy fuerte, y pues esto también respondía a ello, ¿no? A que los chicos pudiesen
identificarse con unos dolores culturales, ¿no? Que pudieran ver a los chicos de Palestina y que llorásemos juntos, porque eso pasó por lo menos. Y digamos, varias cositas de ese orden. Y pues las herramientas didácticas muy importantes, porque recuerden que en los objetivos estábamos estableciendo no solamente los elementos conceptuales, sino también didácticos para una buena propuesta. Pues tenemos cuentos, juegos tradicionales y pues todos esos los adaptamos al contexto. Finalmente uno de los esqueletos, si así se puede llamar, de cada uno de los talleres tuvo que ver con, en un principio, desarrollo de esas habilidades empáticas, que pudiéramos tener una expresividad a través del juego, porque otra cosa que se evidenció y que está pasando, y es que las pantallas nos están quitando la comunicación oral, ¿cierto? Y esto es muy importante, la ausencia de competencia en actividades, porque la lógica de nuestra educación es competir, y aquí no había ninguna competencia, sino que se estaba estableciendo un lenguaje ameno, un espacio ameno, que circularan en el ambiente emociones agradables, que no tuviesen elementos confrontativos y en donde nada fuese ni norma, ni ley, ni regla, sino que todo fuese bienvenido, digamos, un poquito en esa diferencia, ¿no? Pudimos identificar en ello que digamos, que para Gilligan, que fue la autora que me faltó, pues hay, digamos, unos pasos para que se dé, digamos, o experimentar esa compasión. Y nosotros los pudimos identificar claramente, digamos, en este proceso que se vio. Para cerrar, hay muchos resultados, pero solamente voy a destacar un par, ¿cierto? O dos diapositivas, pero solamente Los chicos, lo demás no, porque es mucho, pero esto es lo más importante que quiero resaltar, al menos en este momento. El principio de buscar comprender antes de ser comprendido siempre fue una constante en todos los niños con los que trabajé. Siempre buscaban, digamos, ser escuchados. Así que esta propuesta pedagógica contempló una escucha activa importante. Si no escuchamos a los chicos, si no brindamos espacios para que los chicos se expresen, manifiesten los dolores, tengan la posibilidad de reemplazarlos terapéuticamente, etcétera, pues no hay una posibilidad de entender, de que exista una apertura ante el otro, ¿cierto? Y cierro con esto. La educación debe propiciar la compasión desde su quehacer pedagógico. La educación debe enseñar cómo gestionar las emociones. Como decía Garzón, de nada nos sirve citar un montón de información si no sabemos dónde ubicar cosas. La educación debe enseñarnos formas equitativas de relacionamiento, como en nuestra paz cotidiana, por ejemplo. La educación debe ser una herramienta emancipadora y finalmente la educación también puede ser y debe ser una experiencia terapéutica. Gracias. Si alguien tiene preguntas, si alguien tiene dudas, si alguien tiene algún tipo de comentario positivo o negativo, recibimos todo. De acuerdo. Muy bienvenidos a los estudiantes que se van sumando y digamos que la educación física aportó un elemento sumamente importante dentro de esta investigación al entender que la lúdica era un lenguaje alterno. En este momento estamos utilizando un lenguaje clásico, ustedes me están escuchando y están sentaditos y ya, pero la lúdica me permite una performatividad, expresarme a través del cuerpo, a través de todos los elementos diferentes a lo que pueda yo decir. Entonces, digamos que la lúdica para nosotros fue un papel o fue una herramienta que nos condujo un poquito más a ello. ¿Qué hicimos con esas lúdicas? No eran lúdicas solamente por ser lúdicas. Las lúdicas tenían que llevar lógicas de paz, tienen que ser intencionadas. Toda lúdica tiene que tener una intención y un sustento. Si no, se nos vuelve el juego por el juego y tampoco es así. Entonces, por ejemplo, si jugamos al ladrón y el policía, ¿cierto? Tenía que tener un sustento de paz respecto de cómo podíamos ver la lógica del ladrón, qué podíamos ver nosotros o qué podíamos enseñarles a través de los roles de ciudadanía, de cómo puedo yo enseñarle al chico que tiene un rol que cumplir en esta sociedad que no es meramente pasivo. Dentro de ello también, o dentro de la didáctica que nosotros, digamos, implementamos o se implementó,
tenía que ver mucho con lo que emergiese en el momento, es decir, que fuesen provocaciones para que los chicos sean, para que los chicos se expresen, para que los chicos propongan, para que los chicos de alguna manera hagan, esta palabra tan trillada un poquito, hagan catarsis en esos escenarios. Esa fue como la forma de vinculación un poquito que tuvimos. A ver, yo recuerdo una bien significativa de las actividades. Tuvimos, bueno, vamos a nombrar esta que les acabo de, que se llamaba, le pusimos el ladrón y los policías, o el ladrón y el ciudadano, discúlpenme, el ladrón y el ciudadano. Y entonces adaptábamos, digamos, ese proceso o ese juego para que el niño supiese que era un ciudadano y entonces en un punto se veía ante una dualidad, salvar a su compañero, su vecino, el que fuese, pero también por fuera estaba el ladrón al que los estudiantes le tenían que decir cosas, exprésense, ¿qué le pueden decir? ¿Qué le van a decir? Entonces, en esa intencionalidad de que los chicos hablen, cuiden, establezcan un puente empático, es que la información, digamos, se nos fue dando. Un elemento sumamente importante es que en la lógica de paz y en la construcción de paz, la competencia, no, yo sé que ustedes se basan mucho en la competencia y el deporte está hecho basado en ello, ¿no? Pero hay que establecer las normas claras y de juego siempre para ello. Si queremos ser constructores de paz, si queremos sembrar la semilla, tenemos que dejar claras las reglas de juego y saber que la competencia no es para anular al otro, sino tal vez es con el objetivo de asociarme. El juego asociativo va a ser mucho más importante que el competitivo. Esa es otra de las enseñanzas que les podría dejar con mi experiencia. El asociativo, necesitamos buscar esos juegos que nos permitan ver al otro no como un rival, sino como un amigo, sino como un compañero, como un socio. ¿Sí? De esa medida. Es lo que, digamos, a simples palabras les puedo, digamos, decir un poquito en ese sentido. El profesor Hipólito tiene un juego muy chévere que se creó, que se adaptó, que todavía lo recuerdo, que lo hacíamos en una cosa que se llamaba Festipaz, algo muy bonito que se hacía, y era balonmano, pero el gol que hacíamos le contaba era al contrario. Qué loco, ¿no? Porque no era el gol para mí. Entonces, ¿cómo era que íbamos a ganar? Cuando tengan la posibilidad de hablar con el profe Hipólito, le preguntan bien cómo era, porque era muy chévere. Y entonces es eso, ¿no? La práctica pedagógica, subviértanla, muchachos, vean en ellos también una intencionalidad de dominación, de colonización, y entonces en ese sentido trabajen ustedes con los chicos para que evidencien eso. Y entonces digan, uy, no podemos ser sujetos que van a erosionar el sistema o que van a erosionar digamos, nuestra sociedad, sino todo lo contrario. Chicos de brazos abiertos. ¿No es como eso lo que les quería decir? ¿Vale?